gracias. Y yo no sé si podemos empezar, Carmen. Hola, buenos Hola. días Manuel, buenos días a todos. Hola, Carmen. Bueno, pues te dejo que presentes a Nacho y estamos aquí ya listos para empezar. Muy bien, pues nada, os paso a presentar entonces a Nacho Benítez, que como sabéis es la persona encargada de impartir este seminario taller sobre iluminación. Él es director de fotografía, tiene una amplia experiencia como formador y tiene más de 15 años de experiencia relacionado con el mundo de las series de ficción para televisión. Buenos días Nacho, Hola, bienvenido. ¿qué tal, Carmen? Muchas gracias por estar aquí en Moncada con nosotros. Hola. Bueno, aprovechar para decir también que Nacho tiene un blog muy peculiar, muy didáctico también, con un montón de consejos sobre iluminación y sobre cámaras HD, que se llama cámara10.es. Cámara 10, bueno, si queréis consultar ahí siempre estoy con... Esos son mis ayudantes que en los vídeos que cuelgo en el blog. Siempre intento transmitir algo interesante de experiencias profesionales o cosas que monto sobre la marcha. Y esta foto está porque hoy es el Día del Padre, que es menos tributo que concederme este momento, mis hijos, y para todos los que estéis allí, que seáis padres o joses, felicidades desde aquí. Felicidades. Bueno, pues nada, os aconsejo que os recomendamos que visitéis el blog, que seguro que os va a resultar interesante. Y nada, yo me voy, os dejo con Nacho Benítez y empezamos. Cuando quieras, Nacho. Gracias. Bueno, pues aquí estamos para contar unas cosas. Haremos la 1 menos 16 minutos aproximadamente. Tengo que dar un poquito de vida a la charla de hoy y intentar transmitiros cosas que a mí me parecen interesantes de mi forma de trabajar, de cómo veo yo las cosas y sobre todo que sean prácticas, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver fundamentos de iluminación. Vamos a hablar de la variable de exposición. Vamos a hablar de cómo interpretar la luz de la escena. Cómo acomodar la luz a la cámara. Este es un punto importante que veréis que hago hincapié, ¿no? Ajustes de mi imagen en rodaje. Esto hay gente que a veces le cuesta intervenir en la cámara, le cuesta llevarte la imagen un poquito más trabajada en cámara y bueno, es una cosa que recomiendo cuando tu cámara tiene posibilidad de hacer estas cosas, ¿no? Y de las herramientas de exposición, herramientas muy útiles que ahora mismo están en muchas de las cámaras del mercado y que te van a dar seguridad a la hora de exponer, ¿no? Cosas a tener en cuenta. Bueno, pues es importante, y yo esto hago hincapié también, porque aunque la gente a veces me tiene un perfil técnico en cuanto a que te gusten los cacharritos y trastear y usar herramientas como las de exposición, pero estas son cosas que tendrías que asimilar y que hacerlas tuyas para que cuando tengas que ponerte a rodar, tengas tiempo para crear. No todo va a ser dedicar tiempo a la técnica, a ajustes de cámara, a cómo coloco la luz, tal, porque si me entretengo en eso, luego no puedo transmitir y tener un poco más de creatividad y rienda suelta para llegar a un fin más interesante, ¿no? Por tanto, la técnica hay que intentar interiorizarla pronto para poder tener ese espacio para crear, ¿no? Porque muchas veces nos damos plano y hay cosas que nos damos cuenta, ostras, se está colando en el fondo no sé qué, o joder, no me he dado cuenta de esto y es porque estaba pendiente tanto mucho de la técnica, ¿no? Por tanto, hincapié en esto, ¿no? En hacer la técnica más asimilable y tiempo para crear. Tiempos de rodaje, no siempre contamos con tiempos en rodaje, ¿no? Esto os pasará a todos, ¿no? Mucha gente cuando me enseña un vídeo, Nacho, ¿cómo ves esto? Y yo les doy mi opinión y siempre digo lo mismo, digo, sé que a lo mejor no has podido hacer esto, pero se puede haber hecho de esta manera, o hay que saber acomodarse a lo que hay que hacer. O sea, mi producción me exige una serie de calidad y todo tiempo para conseguir esa calidad. Mi producción es una producción rápida en que tengo que resolver, hay que resolver. O sea, aquí lo que tener es, no hay que ser cuadriculados, hay que tener claro que las cosas tienen que salir, ¿no? Por lo tanto, esos medios también de rodar al nivel de la producción, está claro que muchas veces no tengo los medios al alcance que me gustaría, tanto el tipo de cámara para conseguir un look de imagen o herramientas tipo fuentes de luz, o personal que te ayude. A veces vas tú solo, hasta las orejas, y dices, es que yo solo me tengo los aparatos, pero al final no muevo el aparato, no doy esta intención porque no tengo manos ni tiempo, ¿no? Entonces, saber con qué medios de producción cuento para
para dar el nivel que quiero a ese rodaje, ¿no? Criterio y toma de decisiones. A mí esto me parece muy importante y siempre lo resalto, ¿no? El hecho de que esto tiene que ir ligado mucho a vosotros. Cuando tenéis claro lo que queréis hacer, intentar ir por ese camino tomar esas decisiones en rodaje que no os hagan dudar. Cuando os encontréis más seguros, esto lo va a ir dando el día a día. Cuando tienes claro que una ventana la vas a aprovechar porque quiero hacer este tiro de cámara con aquel fondo, o quiero hacer este ajuste de cámara y ya más azulito, ese tipo de decisiones en rodaje hay que intentar mantenerlas y ser conscientes de que eso va a ir dando de seguridad, ¿no? Muchas veces te equivocarás o pensarás, ojo, esto se puede hacer de 200.000 maneras, pero es que no hay una sola forma de hacer las cosas y lo importante es tomar esas decisiones e intentar tener criterio a la hora de hacerlos, ¿vale? Por tanto, abundaré en esto. Es importante que lo que quieras hacer lo quieras hacer tú y no estés dudando entre muchas cosas, porque al final eso hace más que liarte y no llegar a nada, ¿no? Y bien rodado en cámara y a medio camino del etalonaje. O sea, estamos hoy día con las curvas logarítmicas, con rodar en RAW, ese tipo de cosas. Bueno, ya el 4K ni hablamos, la euforia que hay. Hay que tener claro que si luego tengo un proceso de etalonaje, de corrección de color, que voy a poder dedicarlo, bueno, pues puedes dejarte las cosas para luego, sabiendo que están dentro de un margen de corrección. Lo que no vale es una producción en la que no voy a llegar a tiempo, no tengo ese tiempo de dedicarle, pues intentar llevarlo más acabado en cámara, incluso planos y contraplanos, intentar llevártelo más acabados en cámara para luego hacer menos etalonaje y llevártelo más hecho en cámara, ¿no? Sobre todo porque la cámara realmente está procesando a más bits que cuando luego estamos etalonando, y eso va a dar calidad, ¿no? Pero tener claro que si el producto hay que rematarlo más, hacerlo en cámara. Y si el producto tiene un proceso de etalonaje y le puedo dedicar y le puedo sacar partido a cosas de correcciones secundarias, cosas de ese tipo que no puedo hacer en cámara, pues saber que lo puedo tener para luego. Pero tenerlo muy claro. Y yo soy partidario de llevártelo a medio camino, ¿no? ¿Qué es iluminar? Bueno, pues aquí habría muchas cosas que contar, ¿no? Para mí iluminar a veces es aprovechar la luz natural. Tú vas a un lugar, una localización, te encuentras con un ventanal que está entrando luz en tu escena y la quieres aprovechar o incluso iluminar solo con esa fuente de luz. Antes nos ha pasado allá arriba que estáis en un sitio con entrada de luz exterior y el problema de aprovechar esa luz natural es que te puede cambiar con el paso del tiempo y eso no es controlable, a tener en cuenta. Pero que a veces lo quieres usar como luz ambiente y luego tú marcar con tu luz otra intención, pero que te sigue dando una base, se puede usar. Pero hay que tener claro lo que va a ocurrir con ella, ¿vale? De aprovechar esa luz natural, bien del exterior o bien de luminarias que tienes en el sitio donde estás trabajando, que tienes luz de techo, que tienes una serie de cosas que a lo mejor a veces te viene bien aprovecharlas, ¿no? Añadir luz a la escena, pues a mucha gente que yo voy con la cámara, bueno, y con la luz que había allí en el techo más o menos me daba diafragma y grababa. Pues, se puede, sí. Si aquí no hay nada, mientras una toma de decisión valorada, está bien, pero hay que tener claro que tiene que haber intención y que la luz que te está cayendo a una cierta altura, con un cierto ángulo, es lo que quieres. Si te está entrando mal, eso habrá que aprovechar con otra luz para conseguir un efecto más interesante para tu imagen, ¿no? El encuadre, la composición del plano. Muchas veces iluminar es solamente saber componer bien un plano. Muchas veces das cuadro, eliges el fondo con el que está el personaje o hacia qué punto de cámara respecto al sol vas a colocar la secuencia y eso te va a dar mucho ya de antemano. No solo es poner luz, no solo es quitar luz. Muchas veces es cómo está puesto el cuadro y qué hago con los elementos que hay en la imagen. Ahí arriba tenemos unas paredes blancas que cuando luego os vea iluminaremos algo y muchas veces te encuentras en un sitio con paredes blancas, sin ninguna textura y sin elementos, pues hay que atrezarlo, ¿no? O sea, iluminar también hay que tener muy en cuenta el plano, ¿no? Es fundamental mirar y mirar muchas cosas que se ven dentro de ese 16 novenos, ¿no? Iluminar solo con ISO, esto está muy de moda, ¿no? Llegó el boom de las DSLR, llegó el boom de las cámaras con ISOs altos que tiene un ruido muy tolerable y entonces la gente dice, yo hago hasta exteriores noche con las luces de las farolas.
Si es tu decisión, es correcto, pero no te puedes agarrar al ISO. El ISO, depende de qué cámara, te puede generar más ruido y no ser óptimo, y en cámaras que tienen un ISO interesante, que subes y te levantan la luminosidad de la cámara, te potencian ese sensor, será respetable, pero la luz de las farolas, por ejemplo, no es una luz noble, es una luz con la que puedas trabajar y conseguir unos tonos agradecidos, ¿no? Y tampoco la dirección de esas luces, ¿no? Pero hoy día, subiendo mucho ISO, desenfocando mucho los fondos, según un exterior noche de unas farolas, sale un plano atractivo, que no tiene que ser el mejor. Si lo querías así, para mí es correcto, pero no agarrarse a que el ISO vale para todo, ¿no? Fundamentos de iluminación. Voy a contar 4 cosillas, bueno, para centrar un poco las cosas. La naturaleza de la luz. La luz es una onda electromagnética que emite un espectro, ¿no? La parte visible, la que registran nuestras cámaras, que es lo que vulgarmente llamamos luz, aunque luz es todo el espectro, ¿no? Con infrarrojos y con las dos y ultravioletas, ¿no? Nuestra fuente de luz, desde el sol hasta las luminarias que tenemos, emite un espectro de colores que, si es completo, si contienen todas las frecuencias de colores, como nosotros y las cámaras vemos luz reflejada, cuando esa luz incida sobre los objetos y nos devuelva luz a la cámara, esos objetos se reproducirán fielmente a la realidad si la fuente tiene ese color, ¿no? Entonces es importante que la fuente tenga un espectro continuo, es una luz noble, cosa que no pasa ni con las farolas, ni con las luces de túneles, ese tipo de cosas, ¿no? Son fuentes que no emiten todo el espectro de colores, ¿no? Tienen un espectro selectivo, también tienen más bajo consumo, y tiene más vida, ¿no? Si es verdad que a veces das un plano de un túnel, de una secuencia de acción en un túnel y la luz que amarillea o que magentea de un túnel te parece chula, aunque no esté bien equilibrada, joder, pues una decisión interesante de look de imagen, por lo tanto se puede aprovechar, ¿no? Pero hay que tener claro lo que está pasando con esa fuente, ¿no? Aquí hay que tener muy claro, cuando hablamos de fuentes de color, de que hay dos zonas de la parte del espectro, naranja y azul, que es lo que nos va a tener en cuenta a la hora de elegir nuestras fuentes. Fuentes con un espectro continuo, pero con más amplitud en la parte de azules o en la parte de naranjas, ¿no? Cosa que va a pasar con el 5600 de luz día o el 3200 de las luces de tuxteno de un plató de incandescencia, ¿no? Entonces, eso va a ser el punto de partida cuando elijamos fuentes y queramos saber qué dominante y qué le tenemos que decir a la cámara para que se equilibre de color y reproduzca fielmente los colores. Características de las fuentes. Bueno, pues hay 4 características fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras fuentes para la producción que vayamos a hacer, que son la intensidad, la calidad, la dispersión y el consumo. Vamos a hacer una grabación de un espacio cerrado, pero que con bastantes metros cuadrados, y no podemos ir con luminarias pequeñitas que dan poca intensidad si queremos dar sensación de que haya luz en el ambiente. Necesitaremos fuentes de luz que nos generen de muchos vatios, rebotados al techo, rebotados al estico, rebotados que generan una base, digamos, y con fuentes de gran nivel lumínico. Por tanto, el tema de qué fuente elegir es qué nivel lumínico me va a interesar para este rodaje. ¿Qué calidad de fuente? Si voy a mezclarla con una luz de una ventana, que es de luz día, 5600, 8000, 9000, depende de en qué momento esté el día, pues igual mis fuentes tienen que ser cercanas a luz día si quiero mantener esa homogeneidad en la temperatura de color, ¿no? Que lo que quiero es contrastar en color, en rangos tonales de color, pues, bueno, pues puedo mezclar con otras fuentes de temperatura, pero tengo que decidir qué temperatura quiero en mis fuentes. La dispersión. Bueno, elegir fuentes suaves o fuentes duras, fuentes que generan sombras duras o sombras suaves, o fuentes duras que voy a suavizar a través de elementos por reflexión o por filtración sobre superficies porosas, como difusores. Decisión a tomar cuando voy a iluminar, ¿vale? Hoy día la luz suave gusta mucho, pues sombras muy poco pronunciadas, muy agradecidas, sobre todo para las pieles, pero tiene un problemilla, que es que una luz muy dispersa es difícil de acotar, ¿no? De controlar. El consumo, los vatios, bueno, hoy día es otra gente que hace corto, gente que hace cine independiente o gente que hace trabajos pequeñitos, si tiene que tener movilidad, hay tener luminarias LED de Light Panel que pueden ir con baterías, tipo cámara, entonces
pues tener una versatilidad a la hora de moverte, de no estar pendiente de generadores de corriente o tener una casa donde la potencia, con su potencia, llegas a un límite y te pueden saltar los plomos, pues el ir con cosas que tienen poco consumo, ¿no? Y muy manejables. O si vas con un grupo de electrógeno y llevarte artillería, porque lo que te va a hacer es un exterior noche iluminando un bosque completamente, ¿no? Decisión, intensidad, calidad, dispersión y consumo. Y la dirección es una cualidad que yo le doy a la luz, que no es intrínseca de la luminaria, pero sí lo va a dar a la hora de rodar, ¿no? Que para mí es más importante. Si yo, con mi fuente de luz, tengo intención, lo que voy a conseguir es mucho más interesante, aunque mis fuentes no sean tan suaves como yo quisiera o no son las elegidas. Si no tengo las luces óptimas, pero le doy intención a la luz, muchas veces el look final te va a ser muy llamativo, ¿no? Intención. Bueno, he cambiado un subrayado. Esa es la siguiente, ¿no? Vale. Tampoco. Estos son los fallos de intención. Siempre tener intención con las cosas que hacéis, ¿vale? Vale. Iluminación a 3 luces y la cuarta. El triángulo básico de iluminación, lo conoceréis muchos. Cuando un objeto está bien iluminado, cuando un personaje está bien iluminado, pues se habla siempre de 3 fuentes de luz. Una luz principal que nos va a marcar la intención y el diafragma en el personaje. Luz de relleno, que va a suavizar las sombras generadas para la luz principal, que suelen ser la sombra de la nariz, de la barbilla sobre el cuerpo, va a matizar esas sombras y nos va a determinar la relación de contraste. Y el contraluz, que viene desde atrás, desde la mitad del personaje hacia atrás, y ese contraluz nos va a tener un efecto de volumen muy interesante. Esa disposición de las luces, una luz principal, una de relleno y una de contraluz, se puede disponer de muchas maneras, tanto en ángulo en horizontal como en vertical, y es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Se juega mucho con la luz baja para sacar la sombra fuera del cuerpo, pero esa luz baja contamina los fondos, entonces bueno, hay una serie de cosas que hay que valorar, ¿no? Pero que la iluminación correcta es la que tenéis en mente. Lo que no hay que hacer es que siempre colocar una luz principal, siempre una luz de relleno y un contraluz para que eso siempre se esté bien iluminado. No es así. A veces colocar una sola fuente de luz o aprovecharte de la luz del sol y una reflexión para la luz de relleno. O sea, es una decisión de que, sabiendo que están estas 3 luces, manejarlas de la forma que más interese. Esa luz principal lo que va a hacer es el key light, esta puesta aquí la palabra dura, no tiene por qué ser dura, ¿vale? Es lo que hablábamos de la intención, se la ponéis en el tipo de fuente. Modela y determina la exposición, es decir, nos va a marcar el diafragma. Una luz que viene principal a cámara es la que al frente nos va a marcar el diafragma. Luz de relleno suaviza lo que hemos hablado, la luz principal, las sombras generadas y determina la relación de contraste. Si la misma cantidad de luz llega de principal y de relleno, tenemos relación 1 a 1. Si tenemos el doble luz en la principal que en la de relleno, tendremos 2 a 1, un paso de diafragma, ¿vale? El contraluz nos va a dar volumen del personaje y nos va a separar del fondo, ¿vale? Ese luz puede ser totalmente centrado o puede venir un poquito, los kickers, un poquito lo que llamo también semicontra, ¿no? Viene un poquito abierto. Y la luz de fondo, pues muchas veces aprovechamos la luz que se dispersa de la principal o la de relleno para iluminar el fondo, pero otras veces no nos vale y tenemos que meter luz adicional al fondo, esa cuarta luz, que puede ser 1, 2 o varias según lo que estemos trabajando, ¿no? Lo que hablaba, el ángulo tanto en vertical como horizontal, la dureza o suavidad de las fuentes, aunque aquí ponga dura, la dureza o suavidad, es una decisión que hay que tomar a la hora de hacer esta valoración. Y las normas están para romperlas. Si yo quiero iluminar solamente con una luz lateral y en mi decisión es correcto. Si me gusta siempre volumen y meter contrast, es correcto. Pues a veces te puedes cansar de hacer siempre el mismo tipo de iluminación, ¿no? Me han encargado de iluminar el telediario nuevo de esta cadena y voy a coger el presentador y voy a poner luz lateral, porque me encanta. Y tengo todo este lado oscuro. Bueno, pues a lo mejor visualmente te ha quedado muy chulo, pero la cadena dice que eso no es propio para un telediario y a lo mejor el día siguiente ya no estás. Pero es tu decisión.
¿Que está mal iluminado? No, está iluminado, pero a lo mejor no es lo más adecuado para ese tipo de programa, ¿no? Pero por eso una iluminación, decir que algo es totalmente correcto es muy relativo y depende de lo que estás contando, de lo que estás transmitiendo, ¿no? La palabra depende yo la uso mucho porque hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? De las fuentes de luz, el IRC, el índice de reproducción cromática, es un valor que se le da a la fuente de qué fiabilidad tiene de reproducción de los colores, ¿no? Es decir, ese espectro, como he dicho, que tiene la fuente, que cuando nos viene la luz reflejada de los objetos, te reproduce fielmente los colores porque mantiene esas frecuencias. Pues un IRC del 100% que tiene el Sol, que es nuestra referencia, nos va a marcar ese patrón a seguir, ¿no? Importante es que la fuente con la que iluminemos, para cine, televisión, vídeo, sea de un IRC interesante, ¿no? Yo le llamo familias de fuentes y las suelo dividir en estos grupos, ¿no? Luz solar, que es esta luz de referencia de muy buena calidad y que es una luz, la que conocemos natural, que viene desde arriba y es muy dura porque está muy lejos. Cuanto más lejos está la fuente, más dura va a ser. Nos genera sombras duras, con lo cual el que no le gusta a alguien las sombras duras existen porque existe el sol. Sí, es verdad que se intenta suavizar mucho porque a veces lo natural no es lo más agradecido por una cámara, ¿no? Eso hay que valorarlo. La incandescencia, todas las luces que tienen sus lámparas de filamento, ese es el otro grupo de familias, como son las luces de plató, que es estándar de 3200, igual que el sol es un estándar de 5600, ese otro estándar de 3200. Los platos suelen estar iluminados con proyectores con esa temperatura de color. Hoy día está ya prohibido fabricar bombillas de casa de filamento por temas energéticos y lo único, a nivel profesional siguen estando porque hay mucha inversión y hay todavía mucho material, pero en un futuro eso va a ir dejándose de hacer y acabando en tema LEDs, ¿no? En tema fluorescencia LED, y no va a haber tanto filamento, ¿no? Pero de momento va a haber, y es el grupo de la incandescencia. El HMI son esos proyectores de luz parecida al sol que usamos para iluminar en exteriores o combinarlo con ese tipo de luz de esos canal 5600. Es una luz que está compuesta por un gas, no hay filamento, es un gas y necesita de un equipo auxiliar para encenderlo. Necesita un equipo auxiliar, que es un balastro, que en luminarias grandes, de potencia grande, suele ser un elemento adicional, bueno, que encarece el producto y que a veces, bueno, también el tema del transporte dificulta, ¿no? La fluorescencia también es un gas y es una luz muy usada, una luz muy suave, muy agradecida, y de muchos tipos de luminarias, muy introducida en el mercado, y que también hizo un balastro. Antiguamente las pantallas de fluorescencia tenían el cebador que encendía, excitaba el gas para que encendiese, y hoy día hay balastros electrónicos que están integrados en las pantallas de fluorescencia, ¿no? en las luminarias, y es de temperatura de color variable, ¿no? Los IRC de la fluorescencia ya las hay del 90%, igual que las luminarias LEDs, y útiles para trabajar con un medio de una cámara, ¿no? El mundo LED es el mundo que se impondrá en el futuro, porque es hacia donde vamos. Ya han conseguido un IRC más que aceptable. Ahí tenemos luminarias de light panel, luminarias bicolor de varias temperaturas, luminarias con enfoque de LAD y luminarias con dimmer, con regulación de nivel. Esto es con baterías. Esto es el futuro, cuando se consiguen sobre todo grandes potencias, ¿no? Lo que le falta, más potencia, ¿no? más salida. Luz dura y luz suave, ya hemos contado una cosa. ¿Hay que trabajar siempre con luz suave, con luz dura? Bueno, la luz dura hace ser más pronunciada, la luz suave es una luz más agradecida en cuanto a sombras, en cuanto a textura, pero la luz suave es más dispersa, la luz suave es más difícil de acotar, de controlar, ¿no? También hay efectos que tú quieres hacer, un rayito de luz en una pared, en un fondo, como si entrase por una ventana, esos cortes de luz más definidos te lo va a hacer una luz más dura que una luz más suave, ¿no? Por lo tanto, depende para qué, seríamos una cosa u otra, ¿no? Tener claro el control de la luz es importante, muchas veces con luz suave no podemos, pero es muy agradecido, entonces hay que valorar ese tipo de cosas. Es la 1:06, vamos a ver cómo vamos. Yo cojo un poquito de agua, porque esto de darle pasión
Gracias. Es lo que tiene. Cuando hablamos del control de la luz, tenemos que hablar de la dispersión y de la intensidad. Dos cosas que hay que controlar. Yo pongo mi fuente y queremos acotar a la zona donde va dirigida, que queremos que sí contamine, y a otras zonas que no, pues intentar controlar hacia dónde va. Y después está el tema de la intensidad. Yo voy a trabajar para un diafragma en mi cámara, para unos niveles de intensidad, y tendré que esas fuentes de luz, bien a través de dime, a través de filtros neutros en el proyector o a través de algún elemento, rebajar esos niveles de intensidad, ¿no? Pues con la dispersión, con elementos que cortan, con elementos que van a controlar, y la intensidad, tenemos que hacer el añadido de, una vez coloquemos la fuente, cómo controlarla y qué intensidad dispondremos para nuestra grabación, ¿vale? Vamos a hablar de las variables de exposición. Que las variables de exposición, los que algunos venís del mundo de la fotografía, donde estas variables, la sensibilidad, la velocidad de obturación y el diafragma, están muy ligadas. Y si quiero hacer una foto en la que quiero congelar a alguien que está en movimiento, quiero con velocidad de obturación alta, si quiero desenfocar mucho los fondos, ataco al diafragma y con aperturas grandes, con la sensibilidad juego, si tengo poca luz o quiero marcar fondos respecto al diafragma de cámara. O sea, combino las tres variables de una forma dinámica buscando esa opción de foto. En vídeo, cine, no pasa exactamente esto. Aquí hay dos variables que se suelen fijar y una tercera que es la que tenemos que calcular, ¿no? La sensibilidad, si venís del mundo del vídeo, siempre se habló de una cámara, tú la sueles poner en 0 dB, ¿no? No estás poniendo una cámara de entrada antigua de vídeo en 6 dB, tú trabajarías en 0 dB por norma, ¿no? Es donde está la mejor relación señal-ruido de las cámaras, ¿no? Hoy día con el ISO, bueno, ya hablaremos de esto, tiene un papel importante, ¿no? Por tanto, un 0 dB, un 400 ISO, un 500 ISO, que es la analogía aproximada que hay. La velocidad de obturación, el tiempo de exposición, pues lo normal es 1 partido del doble de los números de fotogramas por segundo. ¿Esto hay que cumplir a rajatabla? Bueno, pues, como siempre digo, depende de lo que queráis hacer. 1 partido del doble, si roda 25p, a 25 imágenes por segundo, 1 partido de 50 sería el sitio donde se debería colocar el obturador, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque es lo más parecido a nuestra mirada, el congelado de ese frame es lo más parecido a nuestra mirada y tiene también un lucro más fílmico, ¿no? Que yo quiero hacer una escena de acción con movimientos y quiero subir a un 125avo para darle una estética visual, correcto, estás creando dramatismo a través de esa velocidad de obturación, pero realmente eso durante una película entera va a acabar cansando, ¿no? Esto, hay películas muy conocidas que los inicios, Gladiator, Salvarse o Ryan, usaban este efecto para conseguir ese dramatismo, ¿no?, de la acción. Pero como si quiero desactivar el obturador, es una decisión personal. A mí, bueno, yo tengo mis propias consideraciones. Desactivando el obturador tendrías un poquito de filas, un poquito de motion blur y bueno, a quien le guste o quiere luminosidad, pues lo puede usar, ¿no? Son decisiones, pero lo más acertado sería 1 partido del doble para conseguir la imagen más parecida a nuestra mirada, ¿vale? La abertura del iris, bueno, pues esto va a ser un tema importante, porque al final yo creo que es la decisión de luz de imagen que nos va a condicionar, ¿no? 2 variables las fijaríamos y la tercera es la que tenemos que calcular y con relación a la luz en cámara. Y siempre pensaremos en el doble o mitad. O sea, cuando estamos trabajando y quiero, por ejemplo, conseguir mantener el 2.8 y estoy a un ISO 200, pero tengo que quitar luz, pues puedo variar ISO para mantener el diafragma, sabiendo que ISO, sabiendo que velocidad de obturación, sabiendo que el diafragma se mueven siempre en pasos de doble o mitad de luz, ¿no? Un cierre de un punto del iris pasa la mitad de la luz, la sensibilidad duplica la sensibilidad al doble, es como si un stop de luminosidad, como llamo yo. La velocidad de obturación, cuando subo o bajo, pues también en doble o mitad, pues es esa cantidad de luz que meto o no dejo entrar en cámara, ¿no? Hablamos de interpretar la luz de la escena, aprovechar la luz natural, como hemos hablado antes, aprovecharla, si eso es una valoración que hay que hacer, a veces por condiciones de que el sol vaya a cambiar, porque se nuble, porque se nos ha hecho de noche y se nos va toda la luz, hay que tenerlo en cuenta.
Si lo que voy a hacer son 3 minutos y todo controlado, perfecto, pero si es cosas más largas, cuidado, ¿no? No utilizar la luz de localización, cegar, apagar cosas de nuestra localización, dejarlas encendidas, taparlas, esas son decisiones que hay que tomar si nos van a venir bien para nuestra meta de lo que estamos intentando conseguir, ¿no? No hay que descartar nada, todo es válido, lo que hay que valorar y tomar la decisión, ¿no? También es verdad que el día a día, la práctica, el pasar por situaciones, te va a generar esa posibilidad de tener recursos, ¿no? De saber cómo afrontarlos, ¿no? Y muchas veces querrás que te has equivocado y has acertado, y otras veces piensas que has llegado al sitio donde querías y te ha faltado algo. Bueno, esto es muy relativo, pero es importante tomar una decisión y llevar un camino, porque si no te vas a volver loco, ¿no? A la hora de iluminar, criterio y decisión, ¿no? Analizar si la luz de la escenografía condiciona la imagen. Si yo tengo una luminaria en plano, una lámpara, y quiero que se vea sin estar sobreexpuesta, que se vea bien su tulipa y esto, pues tendré que diafragmar a esa tulipa y luego meter luz, ¿no? O sea, tengo que ver cómo acomodo eso, y si quiero que estén en plano y que se vean bien, eso me va a condicionar el tema de la iluminación, ¿vale? Por lo tanto, esos ratios tenemos que ver cómo los trabajamos, ¿no? Trabajar con la luz de la escena y complementar con luz que añadimos, ¿no? Pues lo que hemos comentado antes. Valorar si nos interesa mezclar cosas, apoyarte en una luz base, dejarla del sitio donde estás y luego marcar intención con tu luz, o solo trabajar con la luz que tienes en el sitio. Si las condiciones son óptimas, puede ser muy interesante. ¿Qué es acomodar la luz a la cámara? Bueno, es lo que hemos hablado un poquito hace un ratito, ¿no? El diafragma, ¿no? O sea, cuando yo estoy rodando, muchas veces lo que me interesa es un look de imagen. Dice, yo ruedo con una cámara de Super 35, porque estoy buscando un look con una cámara de 1/3 pulgada, y arriba tenemos las cámaras XF de Canon de 1/3 pulgada, o las cámaras de la serie EOS Cinema, con un look más cinematográfico. Muchas veces por el tema de la poca profundidad de campo, ¿no? Buscamos romper fondos a base de esa poca profundidad de campo. Eso te lo marca el diafragma, es una estética visual de la que partes. Entonces, si tienes claro que te gusta rodar en tal tipo de cámara con tal tipo de tamaño de sensor, a un 2.8 o a un 4, acomoda la luz a ese diafragma. Por lo tanto, esa decisión del look nos la va a marcar ese diafragma, y tenemos que acondicionar la luz del entorno, bien si estamos en un exterior día y queremos trabajar a un 4 o a un 2.8, reducir la luz que entra en el objetivo, ¿no? Muchas veces habrá que reducirla si estamos en exterior día, y otras veces habrá que aumentarla si estamos en un interior con poca luz, ¿no? Con elementos, bien filtros neutros para dejar pasar luz a la cámara, bien separando luminarias, bien filtrando las luces, filtrando las cámaras. Bueno, la cuestión es reducir o aumentar para acomodar la cámara a ese diafragma elegido. Siempre hay que rodar así, siempre hay que estar cuadriculados. ¿Voy a hacer esto a un 2.8? Bueno, ojo, el sentido común es de las cosas más importantes. Yo estoy rodando prensa, alguien entra a los juzgados, no voy a estar pensando en este tipo de cosas. A lo mejor lo que estoy como de unos diafragmas y voy a diafragmar a lo que me viene encima, o estoy resolviendo. Pero cuando haces algo más cuidado, una entrevista, algo de ficción, y sabes que puedes acomodarte a ese diafragma, bueno, el look lo estás buscando. El otro es sacar una noticia, y esto es buscar un look que realmente estás persiguiendo. Ajustes de imagen en cámara. Ajustes en el rodaje. Yo soy partidario de que si tienes opción de una cámara que te permite intervenirla y conseguir sacarle partido, bueno, pues es una opción interesante. Es decir, yo pongo la luz, pero matizo en cámara la imagen. Quitarse el miedo a intervenirla. Hay cámaras que te permiten más o menos acceso a parámetros de RGB, de pedestal de negros, de curvas de gama, de matriz, de trabajar con curvas logarítmicas. Quitarse un poquito el miedo a saber lo que estás haciendo, ¿no? No volverse locos en ningún caso. O sea, si no tengo claro lo que estoy haciendo, no hacerlo. Pero si sé de que estoy hablando, muchas veces un pequeño ajuste de cámara te va a quitar tiempo luego en la corrección de color en postproducción, ¿no? Muchas veces hay que hacer corrección de color y otras veces no tienes tanto tiempo, ¿no? Si la cámara lo permite, realizar esos ajustes básicos, ¿no? De pedestal de negros, de RGB, de colorimetría. Tiene que haber intención en la luz y completar la imagen en cámara. O sea, no solo es tocar en cámara.
Muchas veces te ocurre que, ojo, es que esto no me gusta como lo veo, toca ahí un poquito en la cámara a ver si mejora. Bueno, es que muchas veces la luz es muy plana o el fondo está demasiado iluminado y te estás distrayendo. Entonces, muchas veces, cuando la intención de la luz no está muy conseguida, es lo que te empieza a descolocar, ¿no? Por tanto, es pensar en la intención de la luz siempre, intención de la luz, y a partir de ahí trabajar la cámara para rematar, ¿no? Varias formas de hacer balance de blancos. El balance de blancos es ajuste de equilibrio de color para decirle con qué fuente estamos trabajando. Muchas veces nos gustará un balance de blancos correcto y otras veces no. Muchas veces nos gustará trabajar desde un preset o desde un grado que es variable, otras veces desde un punto de partida y tocar en RGB, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer balance de blancos, muchas son correctas, muchas veces no lo dejamos en un blanco puro, sino buscamos una dominante por look, y lo que sí que te tiene claro es lo que estás haciendo. Eso es muy importante. Pero, sobre todo, decidir tu forma de trabajo. Y que yo no te puedo decir, no, es que esto lo haría de tal forma, no, es que yo estoy más cómodo moviendo grados Kelvin. Perfecto, eso está bien. Ahora, si yo muevo grados Kelvin y me voy a un 3800 y resulta que mis luminarias están por ahí, pero hay una pequeña dominante rara, pues ese preset no te lo va a quitar. Igual tienes que trabajar la cámara o hacer un balance para que esa dominante no esté, ¿no? Por tanto, todo es valorable, ¿vale? La 1:17, esto hay que correr un poquito. El modelo de color en RGB, las cámaras funcionan en RGB, los colores primarios rojo, verde y azul, y sus complementarios cian, magenta y amarillo. Cuando pensemos en una cámara, si estamos tocando en RGB, calentar es subir rojo, bajar azul. La imagen me verdea, puedo quitar verde o también puedo meter azul y luego rojo. Bueno, hay muchas formas de combinar, pero siempre pensando en color en el modelo RGB, ¿no? Si la imagen es amarilla, es que le falta azul, ¿no? Si quiero calentar una imagen, bueno, pues, pensando siempre en este modelo. Un lumen blanco está compuesto por estas tres partes de porcentajes de rojo, verde y azul. Cuando vemos esta ecuación, la componente verde es la que más luminancia soporta. Nuestro ojo es más sensible al verde. Antiguamente en las cámaras profesionales no existía el botón del verde, no podíamos tocar verde porque está muy ligado a la luminancia. Si mueves en unos márgenes un poquito amplios, pues la luminancia, que afecta en teoría, entre comillas, al diafragma, porque es luminancia, es señal de vídeo, puede ser afectada, tendrías que hacer otra cosa para compensarlo, ¿no? Por tanto, muchas veces se corregía siempre en rojo y azul, y el verde le han puesto ahora como una alternativa de unos años para atrás, ¿no? No quiere decir que no se toque en verde, pero pensar que es el que más componente de luminancia tiene, ¿no? Pues también los cromas ya están en verde por otros motivos también, pero es un color con más luminancia, ¿vale? Las curvas de gama y ajustes de RGB. En nuestras cámaras, todos de gama alta, aquí tenéis en las cámaras de EOS Cinema, de Canon, el Canon Log Gamma es una curva que se usa mucho ahora porque te da más rango dinámico. En captación consigues más en altas luces y más en bajas luces, ¿no? Te llevas más información que luego puedes acomodar en el talonaje, ¿no? Cuando rodas con estas curvas de gama, lo normal es 100% tener que pasar por la sala de talonaje, ¿no? Hacer corrección de color. Por tanto, cuando rodamos con curvas de Canon Log Gamma es porque queremos una imagen con más rango dinámico, con más latitud, pero que luego hay que trabajarla. Esa decisión hay que tomarla y tenerla muy clara. Si eso nos complica la vida porque nuestro reportaje es muy de batalla, a lo mejor nos interesa coger una curva estándar de gama, que ya está corregida a la norma 709, y eso nos va a facilitar el trabajo, sobre todo cuando hay que sacarlo rápido, ¿no? Pero es muy interesante esta curva en esta cámara y consigue... Bueno, yo en mi blog tengo un vídeo con la C300 rebajando una luz de ventana sobre un personaje y es espectacular, ¿no? Pues intentar conseguir ese mayor rango dinámico. Y ajustes de RGB, pues vamos, en cámara tienes posibilidades de entrar en medias, altas y bajas luces y tocar RGB para conseguir ese look deseado. Y hablamos de las herramientas de exposición. El forma de onda. El forma de onda es el fotómetro, que llevo aquí el mío colgado, pues yo siempre uso fotómetro. Hay gente que dice, para las cámaras digitales no vale el fotómetro. Bueno, no vale, depende. Si tienes claro dónde te sitúa
el fotómetro respecto a la forma de onda, respecto a tu cámara, respecto a la gama que tienes elegida, respecto a este tipo de cosas, tú puedes tener una equivalencia y luego puedes confirmar en el forma de onda y luego puedes saber cuántos diafragmas de diferencia tengo entre una zona y otra o entre las diferentes luces de los personajes, ¿no? Pero el forma de onda es un sofisticado monitor de forma de onda porque nos indica en una escala de 0 a 100 los porcentajes de brillo de la escena. Los blancos están situados sobre el 100, los blancos con textura, a partir de ahí pierden textura, los negros situados rozando el 0, las caras caucásicas, las pieles suelen estar sobre el 70, perdón, si esto fuera una cara, porque esto es de izquierda a derecha del plano, pues tendremos una cara en 70%. Muchas veces queremos exponer no al 70% una piel porque estamos haciendo una situación de una secuencia de noche o queremos hacer algo más intimista y queremos tener un poquito la exposición más controlada y exponemos a un nivel de un 40, de un 30%. Bueno, pues son decisiones que las vamos a poder controlar en el forma de onda, ¿no? En las cámaras que desde arriba, en la serie XF, la 300 y 100, y la serie EOS Cinema, la C100, 300 y 500, tenéis un forma de onda integrado, que ahora veremos una diapo. Pues nos indica dónde está el master black de la cámara, el black gamma en cámara, que podremos tocar en cámara compresión en bajas luces, el ni que podemos tocar compresión en altas luces, y las curvas de gamma, que nos van a posibilitar que esa transición del negro al blanco sea más o menos amplia, ¿no? Este es el display de una C100, C300, C500, donde vemos el forma de onda, ¿no? Aquí veis a este lado una curva de gama estándar, es la EO estándar de esta cámara, y aquí hay una curva de la Canon Log, ¿no? Entonces veis cómo la señal la comprime, las altas luces las controla y te las mete en señal, que luego tú en etabonaje normalmente se suele tirar de medias luces y pegar negros, ¿no? Entonces, bueno, si para nuestro rodaje nos interesa trabajar con las gamas, sabemos que luego hay que subir medias luces y pegar negros sobre todo, ¿no? Este forma de onda, monitorándolo en cámara, pues es muy interesante para llegar a saber que lo que nos llamamos está bien expuesto. Es que no hay ningún posible error si queremos saber que esto es blanco o hemos perdido textura, si tenemos un control del forma de onda, ¿no? Porque nos va a decir dónde están las cosas. Con práctica además coges destreza. Está claro que a veces hay rodajes con mucha intensidad, que da tiempo a mirar, pero un monitor mal ajustado te puede dar una referencia errónea que aquí la puedes solventar, ¿no? ¿Qué vamos a medir? Bueno, pues con fotómetro solo medir la exposición correcta, la relación de contraste, luz reflejada, la relación de intensidad de luz incidente y la continuidad entre planos cuando cambiamos de bloque o cambiamos de plano contra plano, ¿no? Esas son las cosas que medimos. ¿Y en qué unidades las medimos? Pues las medimos en diafragmas. La luz la vamos a medir en diafragmas, en niveles de luxes o foot candle, la medida de luz incidente, en valores de exposición y en unidades SIRE. Un fotómetro te puede medir en valores de exposición, te puede medir en foot candle y luxes, te puede medir en diafragmas. Y una cámara que te marque esos diafragmas, en su escala, por ejemplo, de esa forma de onda, te da la escala de unidades IRE, esos porcentajes de 0 a 100, ¿no? Estas son las medidas, las unidades de medida de cómo vamos a cuantificar la luz, ¿no? ¿Y qué herramientas de exposición tenemos? Bueno, pues ahora mismo en el mercado hay muchísimas y están integradas en dispositivos de cámaras, en dispositivos externos de monitores, en nuestro software de edición o de etabonaje. Y esto para mí parece un lujo. Antiguamente esto era impensable. Antiguamente teníamos monitores de forma de onda, vetoscopios, equipos adyacentes muy caros y que había en producciones de muy alto nivel. Hoy día, en una cámara de las que tenéis ahí arriba, tenéis forma de onda. Tenéis histogramas, tenéis niveles de brillo. Entonces, el fotómetro y exposímetro, las cámaras tienen exposímetro. Ese autoiris que hacéis es un exposímetro que está midiendo siempre para un gris medio el nivel de exposición de la cámara. Los fotómetros como el de mano, monitor forma de onda, el patrón cebra es muy antiguo, esto lo teníamos en cámaras desde hace tiempo, desde analógicas, patrón cebra de las pieles caucásicas que nos rayaban al 70%,
y una segunda... Hay cámaras que te dejan una segunda opción de nivel 100% para, bueno, para controlar altas luces y controlar pieles. Sé que voy un poquito rápido, pero quiero tener tiempo para estar con vosotros ahora ahí arriba. Nivel de brillo, quería el porcentaje IRE de un punto en que tú señales, eso es muy interesante. Histograma, que es esta gráfica de aquí, que se implementó en el mundo de la fotografía digital y las cámaras de vídeo lo tienen. Y esto es una distribución estadística de todos los píxeles de la imagen en su rango tonal, ¿no? Es muy interesante para ver dónde están los negros, para ver si está bien distribuida la exposición, pero muchas veces no detectas dónde están las cosas, por tanto, no es una herramienta definitiva, ¿no? Y el False Color es una herramienta que han sacado hace unos años, que te pinta de colores los diferentes niveles de brillo de la escena, asignado a porcentajes de brillo, ¿no? Y bueno, es muy fácil identificar las cosas y por tanto tenemos en cámara 5 herramientas más exposímetro y más fotómetro, o sea que para equivocarse, si no tenemos esto a mano, pues es posible, pero apoyándose en cualquier cosa de estas, es fácil tener el control de la exposición de la cámara, ¿no? Conclusiones para ya ir terminando. Es la 1:29. Pues tener claro las exigencias de la producción, adaptarnos a lo que tenemos que hacer, saber lo que tenemos en exposición, qué es lo que tenemos que grabar y qué resultado tenemos que sacar, ¿no? No cecarse en hacer algo muy perfeccionista cuando no hay tiempo, o al revés, cuando tengo tiempo, intentar matizar y mejorar las cosas, ¿no? Yo siempre digo que cuando te pones el listón alto, siempre te sacar un poquito más bajo, con lo cual no bajar la guardia y siempre intentar sacar el máximo partido, ¿no? No hay una única forma de iluminar, esto es así, o sea, cuando tú iluminas, lo importante es que tengas tú la decisión, y se pueden las cosas las pueden hacer de muchas maneras y todas son válidas mientras tú las hayas decidido y buscado, ¿no? Por lo tanto, que me digan, no, es que esto está muy iluminado, bueno, si fue la intención del director de fotografía o de la gente que iluminaba, para mí es correcto. El tema es que te guste más o te guste menos, ¿no? Y el tema de elegir el tamaño del sensor, esto es un punto clave, que ahí arriba tenéis cámaras de super 35 milímetros, la gama EOS, y cámaras XF y XA de Canon con sensor de 1/3 pulgada. Pues esa decisión del sensor va a ser interesante cuando trabajamos para hacer algo con un look de ficción, buscando más fondos desenfocados, o cuando buscamos trabajar en algo que nos dé más operatividad, más funcionalidad, ¿no? Pensar que vais a hacer una retransmisión o algo y te va a costar hacer un seguimiento de foco, de zoom, de servo de zoom, porque lo queréis usar, una cámara más de batalla, ¿no? Pues no siempre una cámara de ese formato Super 35 te va a permitir hacer cosas que las otras sí te van a permitir, ¿no? Y al contrario, ¿no? Por tanto, decir la estética que quieres en tu imagen para elegir la cámara y saber que una cámara no puede hacer todo tipo de rodajes al máximo nivel y con el resultado óptimo, ¿no? Y aquí tengo un negativo que, como veis, tiene puesto junto los distintos sensores digitales. Aquí abajo tenemos el Super 35, que llega hasta el final del negativo de las perforaciones. Aquí tenemos el 35 milímetros, donde tiene la banda de audio. Y ahí tenemos los sensores más pequeños, ¿no? Desde cámaras de 2/3 hasta 1/3 de pulgada, que son las cámaras que tenemos algunas aquí, ¿no? Las XF 305, 100-105 llevan sensores de 1/3 de pulgada. Las cámaras C100, C300 llevan sensores de Super 35 milímetros. ¿Qué ocurre con esto? Pues según la producción que vayamos a hacer, si es ficción, bueno, pues es más atractivo rodar con un sensor grande. ¿Por qué? Bueno, pues hay una cualidad de los sensores que determina la poca profundidad de campo, que es importante, que es la diagonal del sensor. Cuanto más grande es la diagonal del sensor, pues va a empezar a provocar esos desenfoques más acusados. Bueno, es una imagen muy atractiva y que no te lo da un sensor de 1/3 pulgada, ¿no? Entonces, cuanto nuestra producción es parecida a tipo ficción o queremos darle un look más de ficción, bueno, pues rodar con sensores grandes nos va a llevar esa cualidad de la poca profundidad de campo. Pero cuando estamos con grabaciones más de batalla o making of o una retransmisión que hay que hacer seguimiento de una jugada de fútbol o una retransmisión de algo, bueno, pues ahí tendremos problemas. ¿Por qué? Porque con sensores con esa poca profundidad de campo, a diafragmas a poco estés un poquito abierto, te va a provocar que vas a tener problemas con el foco, ¿no? El foco, lo que se dice, el foco está rozado, está rascado, ¿no? Por tanto, es importante que para ese tipo de
de rodajes de grabaciones uses cámaras de sensor más pequeño. Para eso están las XF, las cámaras, las XF300 y 100 de esa gama, incluso las XA20, pues son cámaras que son muy operativas, muy funcionales y consigues darte esa frescura a la hora de rodar, ¿no? Por eso aquí pongo estos puntos, ¿no? Funcionalidad y operatividad. Esto es importante en cámaras de sensor pequeño. Yo soy muy partidario de sensor de Super 35 porque tengo un look muy atractivo, y sobre todo estas C100 y C300 tienen muy atractivo, pero a la hora de hacer una serie de rodajes he cambiado de cámara porque tengo muy claro, si quiero ser práctico y quiero llevar un material sin roces de foco, porque tengo seguimientos, tengo que estar yo haciendo el foco continuamente y en situaciones forzadas, me va a dar mucha más funcionalidad, y de look no estoy buscando ese look de ficción, ¿no? Pero esa poca profundidad de campo es algo muy buscado en nuestras grabaciones. La gente, aunque sea una grabación no tipo ficción, le gusta tener ese look tan atractivo de la poca profundidad de campo. Bueno, pues estas son cosas valorables y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de nuestras grabaciones. El tercer punto que pongo aquí, la luminosidad. ¿Qué ocurre con este punto? Pues las cámaras de sensor grande, al tener más superficie, pues tienen más celdas fotosensibles a la luz y bueno, es más fácil que esa sensibilidad de la cámara sea más alta que un sensor más pequeño, ¿no? Por eso cuando en cámaras de sensor grande subimos el ISO a valores altos, muchas veces veis que el ruido es muy atractivo, es fino, es tolerable. En cámaras de sensor pequeño a veces eso pues no lo tienes, ¿no? Pero no todo es la luminosidad, no todo es la poca profundidad de campo, y no todo es estas cosas que hay que valorar, ¿no? O sea, hay que tener muy claro para qué quiero nuestra producción. Igual que las altas luces, pues las cámaras de sensor grande tienen más tolerancia a altas luces, tienes más rango dinámico, consigues captar más imagen entre altas luces y bajas luces, cosas que los sensores pequeños de eso se quejan más, ¿no? Pero no todo son ese mayor rango dinámico, no todo es la poca profundidad de campo y no todo es la luminosidad, ¿no? Hay que valorar para qué estamos grabando, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco nuestra charla de este Nacho virtual, que aunque estoy presente allí con vosotros, en vuestras mentes, pues nada, si queréis cualquier pregunta, aquí estoy, para lo que queráis. Y si no soy yo el Nacho virtual, pues el Nacho físico estará también con vosotros ahí, eso está hecho. O si queréis cualquier pregunta, pues aquí me tenéis. Estoy para lo que queráis. Bueno.